Vamos a empezar con una mini introducción. No sé cuántos de ustedes estuvieron el año pasado, donde hicimos una especie de panorama de aquel momento donde estábamos parados. La idea es mostrar el contraste de hoy con aquel entonces y qué cosas mejoraron, qué cosas empeoraron. Algunas cosas de aclaración del mapa global. Ayer me llamaban del cronista comercial para hacer una nota sobre el mercado de renovables y la duda era si se había mesetado, si se estaba desacelerando la adopción de renovables a nivel global. Entonces me pareció útil mostrar que tanto en la participación de esto es electricidad, no energía, como el desagregado de las renovables no tradicionales, además de hidroenergía de menos de 50 megavatios, la tendencia es altamente creciente. Si uno ve la inversión del año pasado, todavía mucho más. O de renovables es el centro de la inversión en energía eléctrica a nivel global. Esto se da de Argentina, es el tercer mercado eléctrico de la región después de Brasil y México. Y hasta diciembre del 2015, por distintas sucesivas políticas fracasadas en renovables o inexistentes, estábamos dependiendo de la tecnología entre el puesto 10 y 14 de América Latina. Mercados como Honduras, Panamá, Dominicana tenían más energías renovables en términos relativos y en términos absolutos que nosotros. Y la idea era, con el marco regulatorio de la 27191, que técnicamente es un modelo de cuota con incentivos fiscales, aprovechar a diversificar una matriz que era ineficiente, alta en emisiones y muy cara, diversificarlo usando renovables, generando más empleo, descentralizándola, generando más cerca del consumo y además bajando el costo. Lo que muchos otros países habían tenido que hacer con incentivos y pagando un sobrecosto de la energía para transitar la curva de aprendizaje que les permitiera llevar con efecto de escala y de mejoramiento tecnológico a tener precios más baratos, Argentina, por entrar casi último, tenía algunas barreras, algunas batallas perdidas y algunas ventajas. Las ventajas es que entrábamos para diversificar la matriz abaratando el precio de la matriz en lugar de encareciéndola. Carreras perdidas, algunas carreras tecnológicas que ya no teníamos forma de correr. Podríamos haber hecho algunas cosas. Algunos detractores de la industria local me dicen, menos mal que no lo hicimos, así nos ahorramos dinero, ¿no? Pero en términos generales podríamos haber corrido algunas carreras que ya no podemos correr porque no tienen sentido de mercado a partir de entrar últimos. Otra forma de demostrar lo mismo es que renovables tiene una curva, un modelo de curva exponencial, y cuando uno ve solar empezó a equilibrar eólica. Si bien los factores de capacidad son distintos, hay que medir en energía, no medir en potencia. El costo de solar viene bajando en forma exponencial negativa y eso hace que tengamos una oportunidad muy fuerte de adopción de la tecnología, como vamos a ver ahora mismo. Diagnóstico para cuando había elecciones presidenciales en el 2015 que todavía es válido. Teníamos una matriz muy cara, muy ineficiente, que tenía déficit tanto de generación como de distribución. Se enfrentaban en los próximos 4 años asumiendo una hipótesis económica de crecimiento de 3% anual, a quien hay que matar, ¿no? Ahora, pero asumiendo que cada año íbamos a crecer el 3%, íbamos a tener un rango de entre 5 y 7.000 megas nuevos, tanto para reemplazar la potencia térmica obsoleta que salía de funcionamiento, como para cubrir el aumento de la demanda. Eso, el gobierno de turno que ganara, hablábamos con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, les dejaba para el primer periodo, con independencia de lo que tuvieran como política de mediano o largo plazo, o más fósiles importados, o más renovable, o un mix. No había otras alternativas porque el shale, nuclear, hidroeléctrica, cualquier opción que quisieran, con independencia de lo que pensemos cada uno de esas opciones, no eran opciones para el primer mandato. Si llegaban vivos a tener que aumentar las tarifas y cortar el suministro, en el segundo mandato, quien quiera que fuera elegido, iba a tener que implementar las políticas de mediano plazo que tenía que empezar a construir en el primero.
Toda esta introducción, en estos documentos, los dos están colgados en la página, son en descarga gratuita en la página de la Cámara. Este fue el primer documento que aprendimos a escribir en términos políticos. Hicimos un resumen ejecutivo de 7 páginas donde estaban las ideas fuerzas con negritas subrayadas con gráficos, 45 páginas de anexos justificando esas 7 páginas, pero sabiendo que no iban a leer más de 7 páginas y si estaba con negritas mejor. Entonces, esto tuvo amplio éxito en términos de que la clase política, no, obviamente no fue nuestro solo, sino que fue una evolución de la comunidad, entendió que renovables ya no era simplemente una inquietud de gente con buenos sentimientos, en general burgueses con cargo de conciencia que querían un mundo mejor, pero eran más considerados como un lavapingüinos que como alguien que quería un modelo de producción alternativo. Y nos movimos por todos lados, llegamos a las más altas autoridades. A mí me acusan de populista de esto porque soy ateo, pero Laudato Si, Laudato Si, la encíclica papal sobre medio ambiente, él dirá que es inspiración divina, para mí son buenos asesores, pero en todos los casos está muy bien escrita respecto de cómo debiéramos cuidar el planeta, y fue muy proactivo en términos de plantear una opción renovable. Esto era diciembre del 2015, en un momento que todavía no había pasado nada. Entonces, el consenso político cambió la percepción acerca del momento del marco regulatorio para renovables. Aquí, esta es la generación eléctrica. Esto gris que está aquí es el modelo Energy Delivery de Enarsa Gamesa. Básicamente motores metidos dentro de containers cerca de los puntos de consumo para tapar el sol con la mano porque tenía déficit de generación y de distribución y no sabía cómo alimentar a la industria y los centros urbanos. Esto fue creciendo, creciendo, creciendo a superar los 2.000 megas y en punta muchos de los contratos, llegué a ver factura en provincia de Buenos Aires en el año 2014 por $1.030 el megavatio hora. Gamesa, que somos todos nosotros, se daba vuelta y lo vendría entre 30 y 80, dependiendo en qué momento lo vendiera y a quién. O sea, en términos de hablar de sostenibilidad, yo siempre hago la misma reflexión. Sostenibilidad es una palabra que entró en el arcón de equidad, justicia, solidaridad, todo el mundo la dice porque políticamente correcta, no se sabe muy bien de qué hablan, o por lo menos cómo se aterriza el concepto. Habría que haber una matriz de indicadores para decir cualquier mercachifle que quiere decir que algo tiene que tener su financiamiento, pone por página 5 veces sostenibilidad. Pero más allá de esa discusión, esto claramente no era sostenible. Estamos tapando agujeros con un sistema que, ineficiente, caro, no generaba empleo. El combustible líquido que se usaba para eso se importaba prepagándolo, exonerado de casi todos los impuestos, o sea, era todo lo que no hay que hacer, todo junto. Por otro lado, estos números de la comunicación, la tercera comunicación nacional a la Convención de Cambio Climático, muy rápidamente, pero para ver las condiciones de borde, este es el escenario business as usual, lo que emitiría Argentina si sigue con la economía tendencia actual. Esto es lo que Argentina se compromete voluntariamente a mitigar, y esto es lo que se llama en la jerga proyectos condicionales. Yo me comprometo, en vez de mitigar esto, a mitigar esto si tengo financiamiento diferencial. Financiamiento a tasa subsidiada que me permita hacer la inversión en términos económicamente ventajosos. Esto en general, no solamente para Argentina, sino para casi todos los países emergentes, es lo que en la jerga internacional se llama venta de hot air. En Argentina, más a la Caruso Lombardi, sería venta de humo, ¿no? Esto no va a pasar nunca porque la sola eficiencia de las medidas de la economía, reemplazar lámparas LED y procesos de racionalización que se pagan solos, hace que yo reduzca este gap, o buena parte de este gap. Este otro sí me cuesta, y tengo que tener financiamiento para poder hacerlo, y esto lo hacen casi todos los países, porque van a sentarse a negociar por esto. ¿Qué parte del Fondo Verde puedo usar para financiar la transición? Por otra parte, cuando uno ve de las emisiones, de las emisiones argentinas, la mayor parte no es de energía, sino del modelo de producción agropecuaria. Argentina tiene responsable de sus emisiones el 23% en términos de energía. Pero es donde más barato y más rápido se puede operar. Entonces, cuando uno ve la propuesta argentina,
el 53% de la acción de mitigación está propuesta en energía. Cuando uno va a la mesa ampliada de cambio climático, hay 2 o 3 instituciones que no faltan nunca. Una es Camioneros y otra es la Cámara de Cemento Portland, ¿no? Hay intereses que se tocan a cambiar el modelo que por lo menos los actores que se ven afectados lo tienen clarísimo. Los que se ven beneficiados no, y en general no están sentados en esa mesa, ¿no? Hay una vieja frase que es: si no estás sentado en la mesa, sos parte del menú. Bueno, en este caso aplica. Mostrarles el contraste. Esto va para solar, cada tecnología tiene su dinámica, pero estas aplicaciones off-grid, en particular, estas son fotos de Permer en Argentina, plan de electrificación rural dispersa, se acumulan baterías y alimenta en general, el target es 1,5 millones de personas que viven aisladas de la red y que hoy están consumiendo servicios caros, ineficientes y contaminantes para su propia salud, quemando queroseno, por ejemplo, dentro de sus propias casas. Ranchos con un panel pequeño o escuelas con alguna cosa ya más grande. De este lado, parques más chicos o más grandes en área urbana, periurbana o en el medio del desierto, e integración arquitectónica en distintos lugares. Cuando yo empecé a trabajar en solar hace 34 años, empecé a los 19, no soy un dinosaurio, off-grid era el 100% de la demanda. No había conexión a la red. Empezó después tímidamente, unos años después, Alemania con un proyecto de 1000 techos y empezó la transición satélites, punta de línea, introducción al medio urbano. Esa fue la tendencia de solar en grandes números. Ahora, cuando uno ve off-grid, ya estamos hablando del 2006 y ni que hablar ahora del 2016, casi desaparece. O sea que tenemos 1.200 millones de personas sin servicio eléctrico en todo el mundo, y las nuevas tecnologías que descentralicen y que posibilitan resolver parte de esos problemas se van siempre al mismo lugar, donde hay dinero. Digo porque hay una discusión, ya la discusión hoy no es si vamos a diversificar con renovables o no, es cuál va a ser el modelo de diversificación con renovables, y si va a estar centrado en capital concentrado o va a estar diversificado y descentralizado. Vamos a avanzar un poco y después volvemos a este punto. Las contrapartidas que no se excluyen, pero que necesitan políticas y tomas de decisiones conscientes, son megaparques o generación descentralizada más cerca de los consumos, involucrando a la sociedad civil, sea consumos residenciales, comerciales, industriales, cerca de donde está la demanda, o en el mismo sitio donde está la demanda. Y en general pongo esta diapositiva que muestra que Australia y California son líderes en el sector de energía residencial o rooftop, como se llama la jerga internacional, porque hay un prejuicio bastante difundido en Argentina de que Alemania lo hace porque no tiene espacio, ¿sí? O que Europa lo hace porque no tiene espacio. California o Australia, donde el espacio sobra, lo utilizan porque es una concepción de descentralización. O sea, después uno puede discutir el modelo, cuál es el mejor para la descentralización, pero es una concepción respecto de diversificar con renovables, no es una mera sustitución tecnológica, es un cambio de paradigma, o al menos debiera ser un cambio de paradigma. Si solamente nos quedamos en cambiar la megacentral A por la megacentral B, que emite menos, vamos solamente a haber reducido el tema de las emisiones y no el cambio de la concepción de cómo consumimos y generamos. Distintas aplicaciones. Aquí para mostrar, esto es solar en segundas nupcias. Tenía ya la casa construida, agrego en el techo sistemas. Aquí lo tengo en la concepción del proyecto, sustituyendo tejas o en semitransparentes en un invernadero. Aquí tiene una función comercial o una segunda función, en el caso de un parking con el techo, un espacio comercial o una estación. Y aquí tengo, donde tengo superficie disponible, las condiciones de borde por la conexión, por el uso de la tierra, por lo que fuere, puede ser virtuosa. Siempre pongo esta y aquí cuento, siempre el mismo chiste, así que perdón, el que estuvo el año pasado. La inauguración de esta planta es en La Jacinta, en Uruguay. Cuando se inauguró esta planta, el mercado argentino era acumulado histórico, solar, era de 25 megas. Esta planta es de 50. ¿No?
O sea que si tapamos así el mercado argentino acumulado histórico por todo concepto, electrificación rural, telecomunicaciones, oil and gas, lo que fuere. Un amigo uruguayo el día de la inauguración, viendo mi cara de envidia, me decía, primero un chiste autoinfligido, así que si son uruguayos algunos esperen a enojarse al segundo. Si lo pudimos hacer nosotros que somos una provincia argentina en territorio brasileño, ¿cómo lo van a poder hacer ustedes? Y acto seguido me dijo el chiste que yo creo que quería decir al principio, me dice, ustedes podrán tener papa, pero lo que no tienen es cura. Y es una buena metáfora de la Argentina, si lo piensan. Bueno, nosotros no habíamos logrado, a pesar de el recurso natural, el tamaño del mercado y las condiciones de borde, fuimos el primer país, no anexo 1 del protocolo de Kioto en el año 98, de tener ley nacional de feed-in tariff. Que haya sido una iniciativa de Menem María Julia para vender humo a la Convención de Cambio Climático que venía de Argentina es otro tema, pero fuimos la primera en tener. No la reglamentaron, la tarifa diferencial estaba en pesos en el texto de la ley, vino una de las tantas devaluaciones luego en el 2001, conocida para que voy a ahondar, en este momento es como clavar el puñal en la herida, y murió antes de nacer la ley, porque quedó obsoleta. O sea, recomendación a todos los que hacen lobby en términos legales, nunca tarifas en pesos dentro del texto de la ley, porque quedan obsoletas antes de suspiro. Vamos al Plan Renovar. El Plan Renovar fue lo que este gobierno concibió como instrumento para cumplir con la ley 27191, que es un modelo de cuota con incentivos fiscales. Rápido repaso de cómo Argentina empezó. La ley de feed-in tariff del 98, que murió virgen, fue sucedida por la 26190 en el año 2006, que fijaba una meta de 8% a 10 años de la matriz eléctrica, sin especificar en cabeza de quién estaba la responsabilidad, cómo se financiaba y qué pasaba si se incumplía. Como somos muy observadores, en el 2015 nos dimos cuenta que en el 2016 no íbamos a cumplirla porque estábamos con menos del 1% y teníamos que llegar al 8%, o sea que si en 9 años no lo habíamos hecho, en 1 probablemente tampoco. Y nace la 27191, o la necesidad de la 27191, que no deroga la 26190, sino que la complementa y que ya traza una curva. No solamente es el 8% en el primer año, sino que llega a 20% en el 2025, y le agrega incentivos fiscales, le agrega un fideicomiso para el financiamiento y le agrega las responsabilidades a la autoridad de aplicación en el caso de incumplimiento. O sea que la ley es bastante más completa y potente que la anterior. Ahora, como fue en un proceso de negociación donde esto fue 2014-2015, había mucha efervescencia de las fuerzas políticas que discutían la ley. Por ejemplo, la ley va sobre los grandes usuarios y no sobre las distribuidoras porque no se quería discutir tarifas. O sea, uno ve técnicamente un modelo de cuota a nivel global y en general va sobre las distribuidoras porque son menos, más fáciles de controlar, más fáciles de implementar. Aquí va sobre los grandes usuarios porque si iba sobre la distribuidora tenían que abrir la caja de Pandora y discutir tarifas. Bueno, en función, estos slides que voy a presentar ahora, en los próximos les aviso cuando deje de serlo, son del gobierno, de la Subsecretaría de Renovables. Muestro lo que ellos prevén que va a ser el futuro, o por lo menos quisieran que fuera. Y en términos del modelo de cuota, lo que se tiene es 10 gigavatios para cumplir con el target. Estos 10 gigavatios, obviamente, es una reducción de un mix, porque el factor de capacidad de cada una de las tecnologías es distinto. Esto está calculado básicamente con eólica, puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Este es el modelo de la cuota, 8% en el primer año del 2018, como es en energía se mide ex post, porque no se mide en potencia, sino se mide en energía consumida, 2019 hasta llegar al 2025 con los escalones intermedios. Esto es para toda la demanda eléctrica. Los grandes usuarios tienen la prerrogativa de decidir si van a recibir la factura de Camesa, se van a autogenerar o le van a comprar a otro privado. Pero la obligación es para toda la demanda eléctrica, no solo para los grandes usuarios. Los grandes usuarios son, redondeando, el 25% de la demanda total. El otro 75%, nosotros en nuestras casas y la industria PYME, va a recibir en la factura de la distribuidora o la cooperativa la parte proporcional de energía renovable. En su momento, cuando discutíamos esta ley, la UIA creía que la industria se iba a cartelizar, iba a ponerse debajo de la penalidad por incumplimiento, que es el monómico con diésel importado, que en aquel momento estaba en $200.
Yo creo que era un fenómeno de proyección de como yo lo hago, todo el mundo lo hace, pero independientemente de eso y de no haber evidencia empírica en ningún lugar del mundo que se haya cartelizado la industria renovable, que tiene distintos jugadores de distintas procedencias y distintos targets, lo que terminó pasando con el precio, el mix que está comprando hoy Gamesa, con todo, digamos, no solamente los proyectos de renovar que ahora vamos a ver con algún detalle, sino los heredados, la resolución 108 y las compras de las distintas tecnologías, todo ese mix da más o menos el precio que da la energía convencional que vende Gamesa. O sea que si uno hace la media anual, el precio no se diferencia. Si lo hicieran sin incluir en el mix convencional, renovable daría más barato. Pero con el factor de administración, el factor financiero y el factor de energía convencional, da casi lo mismo. Entonces, ¿cómo hizo el gobierno para intentar cumplir la ley? Dijo, si yo espero que solamente los privados salgan a contratarse entre sí, no voy a llegar al target que tengo, sobre todo en los primeros años. Tengo que salir a hacer una compra conjunta desde Gamesa y la forma que eligió es el modelo de subasta, que en varios lugares del mundo es un proceso de subasta donde pido en sobrecerrado que me presenten proyectos que cumplieron con determinados jalones para poder ser elegibles y me ponen un precio en dólares a 20 años en función de segmentación tecnológica, o sea, comparo peras con peras, melones con melones. Eólica por un lado, solar por el otro, bioenergías por el otro, bioenergías segmentadas por residuos, biogás y también micro y picohidro. Veníamos de un mercado muy distorsionado porque en general se invertía, como cuando yo hago una inversión, sobre todo en solar y eólico, que fue el 90% de lo que se contrató. Yo cuando pongo un parque solar o eólico tengo 90% de la inversión hundido el día que lo instalé. O sea que si no me pagan no tengo forma de negociar salvo que ir a vía judicial. Ante ese modelo, en el diciembre del 2015 se escuchaban proyectos de motores de aceite vegetal sobre barcazas. No sé si escucharon esos proyectos. Es una digresión. Motores de aceite vegetal sobre barcazas conectados por los puertos, que es típico de posguerra para reconstruir un país, porque si no me lo pagan me lo llevo. Y los precios de solar en lo que fue la licitación de Genren en el 2009 eran precios de cuánto le queda al actual gobierno cuando tengo que amortizar en 4 años, 5 años, 3 años, lo que sea que le quedara al gobierno de turno. En ese contexto los precios eran altísimos. Los primeros precios de solar en San Juan eran $590 el megavatio hora, lo más alto de la galaxia. Con menos había colapsado el modelo español. El gobierno se enfrentaba con tener que hacer una licitación y que no hubiera precio de referencia serio, porque de esos 590 originales se había pasado en resolución 108 en el año 2014 a 240, que seguía siendo caro, pero el mundo iba en el entorno de los 40 a 60 dólares en aquel momento, en el 2015. Lo que hizo fue poner en sobrecerrado el precio máximo al que estaba dispuesto a comprar para no dar señales de a cuánto iba a comprar. Y los precios, la primera licitación de Genren fue un éxito en términos de convocatoria. Llamaron por 1 giga, les ofertaron 6.300, o llamaron por 1.000 megas, les ofertaron 6.300, se adjudicaron 1.141 y los precios, el promedio fue 60 dólares, el mínimo fue 59 en solar y en eólica fue 49 y 59 respectivamente. Comparado de donde veníamos, eran precios mucho mejores. ¿Qué había pasado? Había garantía del Banco Mundial en términos del que la quería, podía pedir garantía del Banco Mundial por el proyecto. Habíamos negociado con los holdouts o los buitres, como más le guste llamarlos, se había bajado la tasa internacional para Argentina y los contratos habían pasado de 15 años como eran en Genren a 20. Todo eso hacía que al bajar la tasa, bajar el CAPEX y las condiciones de menor incertidumbre, se fueran todos a tarifa y fueran para abajo. La ronda 1.5 fue una especie de repechaje de la ronda 1. El repechaje de la ronda 1 fue en términos de todos los que se presentaron y perdieron por precio, pero tienen buenos proyectos, los invitamos a recotizar igual o por debajo de los precios de la ronda 1. Y hacemos una segunda ronda sobre cerrados a ver qué pasa. Aquí hubo dos conductas. Otra vez
Los únicos que se podían presentar son de estos 6.300 los que querían volver a intentarlo. Y aquí otra vez, en precios, una baja significativa respecto de la propia ronda 1. Parte seria, parte no. La parte seria hubo gente que aprendió de otros proveedores de estructurar el financiamiento distinto, de ser más competitivos, y otros que dijeron, si él puede, yo también, y pusieron el precio. Y esos después tienen que salir a buscar el financiamiento. Y tienen que salir a buscar el financiamiento con un proyecto que no es de buena calidad. Y además le pasa todas las cosas que les pasaron en Argentina, entonces la tasa se va hacia arriba y el proyecto en algunos casos deja de ser viable. De acá, algunos proyectos se van a caer. Todo esto está todo firmado. Ronda 2 todavía está negociando algunas cosas. Las pólizas que hay que poner para estos proyectos son fuertes. $250.000 por mega ofertado cuando contrato. O sea que si yo tengo un proyecto de 100 megas, tengo $25 millones solamente en póliza de caución de si no llego a cumplir el contrato me las ejecuta. Este modelo que fue exitoso en convocatoria y en precios, no cabe duda, la prueba que tiene ahora es cuánto se termina construyendo del total. Si la siniestralidad es parecida a la que tiene el resto del mundo, porque el proceso de subasta es una timba legalizada en todo el mundo, porque yo lo que estoy buscando es, voy a tener que construir dentro de 1 o 2 años, dependiendo del contrato de la subasta en cada uno de los países que se hace, y tengo que especular en cuánto va a estar la tasa y cuál va a ser la proyección de la curva de aprendizaje, que es una curva exponencial negativa. El precio en solar, por ejemplo, que es de donde yo vengo. Uno ve el precio proyectado y siempre es más barato. Alemania, cuando sale del modelo de feed-in tariff, del estímulo en tarifa, cuando tenía feed-in tariff, el estímulo era cuanto más rápido entro, más me pagan la tarifa diferencial, entonces me apuro por entrar. El día que llegué a Grid Parity, todo el mundo aplaudiendo, llegamos a Grid Parity, no hace falta más las muletas, podemos competir sin estímulo. El estímulo que tenía la gente era exactamente lo opuesto. Los chinos lo hacen cada vez más barato, espera el año que viene. Entonces, de 7 gigas año pasó a 3 gigas año, me encantaría tener ese problema, pero destruyó un montón de empleo y hubo un mini colapso de la producción interna en Alemania que siguió produciendo know-how, pero que perdió buena parte de la mano de obra que tenían sus empresas. Q-Cells, que era la nave insignia de fabricación de celdas a nivel global, hoy es de Hangwon, una empresa coreana. O sea, una transformación muy fuerte del modelo de producción. Entonces, me voy a probar un poco porque no quiero ni mirar el reloj. Uy, ¿ya estoy pasado? Estoy honrando mi fama. Voy a ir rápido. Aquí es donde se concentraron los proyectos solares, sobre todo no hay Cuyo, y eólicos, Pampa Húmeda, Patagonia, y algo de biomasa en Enea. Lo que quería mostrar aquí es básicamente que torres y palas, esto es de la energía, es de la agencia de inversión Invest, que figura como una facilitadora del Ministerio de Energía para los inversores externos, por eso está en inglés y puesto con lenguaje hacia inversor externo. Básicamente lo que quiero mostrarles de eso es que hay un cuello de botella en la cantidad de proyectos que hacen aduana este año y entran por Bahía Blanca. Hubo que anticipar buena parte de esos problemas, algunos se pueden solucionar con planificación y otros no tan fácil porque lo que hace falta es infraestructura. El puerto de aduana se modificó para poder albergar torres y palas. Las que fabrica Calviño en provincia de Buenos Aires habrán visto en algunas de las redes de muchos grupos de WhatsApp renovables, habrán visto el camión con las palas y diciendo, los que somos militantes de la causa, qué lindo. Van a ver en un futuro no muy lejano gente insultándonos en lengua porque van a ralentizar el tráfico desde el norte de la provincia de Buenos Aires hasta el sur, por lo menos hasta que salgan de la provincia de Buenos Aires, habiendo rutas manos y contramanos, llevando palas de 80 metros, no es fácil el transporte. Estamos trabajando en hacer senderos específicos para llevar ese tipo de palas. Me voy a saltear todo esto porque si no, no llego, pero esto les va a quedar en el documento la potencia adjudicada por tecnología y también tienen la potencia adjudicada por ronda y también tienen el precio por cada tecnología, por cada ronda. Para que vean cómo es la evolución. La evolución es estrictamente decreciente, es a la baja. Biomasa compite con la cancha inclinada, bioenergía en general compite con la cancha inclinada porque el pliego está hecho para solar y para eólica. Y se le piden requisitos a biomasa de poco tamaño, que son equivalentes a un parque de 50, 100 megas de solar o de eólica. Por ejemplo, lo más
la barrera más importante para un proyecto de biomasa de residuos es asegurarse el residuo por 20 años. Entonces, como no tengo asegurado el residuo, es incertidumbre en el combustible, se dispara precio. Y después hay que ver quién me da la póliza para cumplir eso, ¿no? Porque yo tengo proyectos de biomasa, tengo que buscar una póliza para cumplir con eso. Esto es cómo se va a incrementar para que vean la disrupción que significa el cumplir con la ley. En solar, mi patria chica, pasamos de 25 megas acumulado histórico cuando hacíamos el chiste de Uruguay a 1500 megas a construir en 2 años. O sea, pasamos de gatear a tiempos olímpicos en los 100 metros. Eso hace ruido siempre, es imposible cumplir con todo en términos de costos y plazos cuando tengo una curva de aprendizaje tan acelerada. El mini renovar, esto creo que ni se publicó, pero está presentado por el Ministerio la semana pasada. Nosotros veníamos reclamándole al Ministerio proyectos más chicos, más regionalizados, porque cuando vieron el mapa hay un agujero, hay mucha gente joven, pero los que vieron la Argentina según Tato en principios de este siglo, había una mancha en la silueta de la Argentina en el mar y decía, ¿qué pasó? Era un arqueólogo en el siglo XXIII investigando qué había pasado con la Argentina. Y estaba la silueta de la Argentina hundida y decía, dicen que aquí hubo un país que se habría hundido por el peso de los genitales de los que lo habitaban. En términos de mini Genren, lo que nosotros creemos es que hay que hacer proyectos. Se había hundido el centro del país, Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires, salvo eólica en el sur de la provincia de Buenos Aires, casi no tenían, los 3 lugares donde mayor consumo, no tenían proyectos significativos de renovables. Hay mucho para bombeo de agua, para parques industriales, para emprendimientos agropecuarios que tienen escalas más chicas que nunca van a poder competir con un parque de 100 megas. Y que no tienen un recurso premium respecto del promedio mundial, pero no pueden competir en radiación con Salta o San Juan, o no pueden competir en viento con Patagonia, al sur de Pampa Húmeda, pero que son muy buenos proyectos viables económicamente y que son más baratos que lo que desplazan, que generan mano de obra local, que lo hacen pymes locales y que ese impacto en la economía regional se reinvierte, porque cuando uno tiene un megaproyecto con capital extranjero que viene, invierte, produce, también se va, el ciclo termina afuera. Cuando uno hace parques más chiquititos, el ciclo termina adentro. No es contraposición, se pueden hacer las dos cosas en los lugares donde tengo buen recurso y buen punto de conexión y terreno que no tiene otro uso, puedo hacer un parque grande para inyectar y transportar. Pero recuerden la lógica del cambio de paradigma, no replicar megaparques y grandes distancias de transporte, sino generar más cerca del consumo. Ya me pasé 8 minutos, así que voy muy rápido. La regionalización actual, Córdoba le tocó en la zona centro en términos relativos, si lo miden de radiación, les toca el único rival de fuste que tienen es San Luis, porque respecto del resto tiene mejor radiación, y hay 50 megas que no están distribuidos en ninguna de las regiones. La novedad es que no es despacho obligado, a diferencia de Genren, hay que ver cómo sale el pliego para ver cómo va a ser la gestión de esa incertidumbre, y que solar y eólica compiten por precio. O sea, no está especificado solar por un lado, eólica por el otro, sino cada uno de estos números, de estas cuotas asignadas por región, van a comparar solar con eólica, la que es más barata va. Hablábamos con algunos de los compañeros antes de empezar la charla que para un proyecto chico de 400 megas puede ser no importante, pero si yo estuviera haciendo un modelo más abarcativo y más, puedo dejar que el mercado decida qué tecnología. Yo tengo que establecer cuáles son las condiciones de borde, elegir no por precio, sino por diversificación estratégica y luego que los privados compitan en esa diversificación estratégica con el mejor precio que tengan para cada una de las tecnologías. Yo estoy decidiendo cuál es el perfil de intermitencia, dónde y qué perfil de intermitencia voy a tener cuando elijo solar y eólica. Entonces no puedo dejar que el mercado decida esas cosas, tengo que planificarlo. Una última cosa de esto es todo Cuyo, yo supongo que parte de Córdoba también, el norte de Santa Fe y parte del NOA, a partir de que le regalaron la energía para cubrir otros gastos durante mucho tiempo, tienen infraestructura obsoleta para bombeo de agua. En general,
le regalaba la energía a través de subsidiarla indiscriminadamente, generando conductas opuestas a las que debiéramos incentivar. Ahora se encuentran con dos problemas. Uno, el aumento de las tarifas hace que la mayor parte de su costo de producción sea la energía y que tienen que invertir también en el reemplazo de la infraestructura. Entonces hay que hacer un plan específico para que esos proyectos no saquen. Hay zonas exportadoras de las economías regionales que tienen problemas graves de viabilidad si no se hace algo con la energía eléctrica. Renovables les abarata ese costo, lo que necesitan es financiamiento y que el gobierno deje de gastar lo que gasta por una ventanilla para estimular financieramente a esos productores para que adopten la tecnología. No es que tenga que gastar más dinero el Estado, es simplemente con lo mismo que hace ahora, redireccionarlo y dárselo en forma de financiamiento para que los bombeadores de Cuyo, el NOA y el norte de Santa Fe puedan hacerlo. Como ya me pasé, les voy a dar solamente un pantallazo de esto. Escenarios, el año pasado les contaba los escenarios anteriores, ahora estamos discutiendo escenarios 2040-2050. Tiene muchos aspectos interesantes el planear el futuro en términos de que distintos actores, incluido la provincia de Córdoba, que se incorporó en la última parte del proceso, discutan políticas a dónde sería virtuoso ir con la diversificación de la matriz eléctrica. Esos documentos ya están terminados, son el de 2030 y 2035, se bajan gratis en esa página y es más, si algún día tienen insomnio, están aburridos y quieren hacer su propio escenario, hay una planilla para poder hacer el escenario propio. Es bastante laburo, pero se puede hacer y pueden jugar con las decisiones políticas de adoptar tal o cual tecnología, como impacta en precio, en emisiones, en uso de tierra. Lo que les quería contar de lo que está pasando ahora, esto les va a quedar, así que eventualmente después pueden tomar nota, es de nuestro escenario de CADER las premisas que tomamos. Y nosotros tomamos premisas de diversificación con renovables, pero en un contexto de transición, no de renovables ya, nos vamos a 100% en 2 años al costo que sea, sino renovables en una senda de transformación. No tengo tiempo para contarle cada una de las medidas, pero en términos, está en cada año el BAU, la demanda BAU y la demanda con la derecha el modelo CADER. Después van a tener de todas las instituciones, este es el nuestro porque todavía no se publicó. Los primeros lustros es poco significativo, pero se ve una diferencia significativa ya en el 2040 y las variaciones son 11% más de electricidad, pero menos 40% de demanda de gas, de 52 de nafta, 38 de gasoil y 42 global. En términos de torta, ya falta muy poquito. En términos de torta es esto en potencia por fuente, lo que se ve es que la nueva y la existente, pero la quiero ir por tecnología. Solar y eólica, solar parece más en potencia porque tiene un factor de carga menor, el factor de capacidad de solar es entre 25 y 28% en los que se hizo la ronda 1, 1,5 y 2, y eólica tiene un factor de capacidad en Argentina, lo que se hizo en ronda 1, 1,5 y 2, muy por arriba de la media mundial, lo conocen como Patagonia Saudita por el factor de capacidad arriba del 50%. Entonces, en energía van a ver la siguiente, no era la siguiente, era solar y eólica casi generan lo mismo. A pesar de tener mucho mayor potencia instalada, generan casi lo mismo. Y la que me salté es básicamente para mostrarle que toda la potencia nueva, neta, no es cierto que toda la nueva es renovable, pero hay parte de reemplazo con no renovable, pero la neta, la diferencia neta entre la actual y la proyectada del 2040 es renovable. La idea es no cerramos nucleares, hacemos solamente hidroeléctricas de bajo impacto, de menos de 50 megas, para compensar la intermitencia de la estocástica como eólica y solar, y esperamos entre el 2025 y el 2030 el ingreso competitivo en términos de mercado de acumulación, con distintas tecnologías, no solamente litio, sino con distintas tecnologías. Y esta es una de las últimas. Esto es para mostrar distintos escenarios, el World Bank, el Banco Mundial, el Greenpeace, la Agencia Internacional de Energía, todas las proyecciones que se hicieron hasta el momento siempre erraron para abajo. Entonces, las discusiones que tenemos en los escenarios 2040-2050, que es un lugar virtuoso donde discutimos gente muy variopinta, con distintas posiciones ideológicas,
nosotros en general estamos en minoría porque nos piden demostrar cosas que son indemostrables respecto de adelante, pero demostramos la evidencia empírica para atrás, lo que dijimos ya fue cierto. O sea, para ponerles un ejemplo, cuando hicimos en el 2012 los escenarios 2030, los precios que usamos para renovables en Argentina en el 2030 son más caros que lo que hay hoy en el mercado. O sea que las expectativas de bajas de precio van mucho más rápido de lo que la literatura y los escenaristas en general vamos. O sea que todo lo que le erramos termina siendo más virtuoso y acelerando más rápido la adopción. Las conclusiones en términos, en general, de uso para la clase política, diversifican, descentralizan, hacen más segura la matriz, generan más empleo por unidad de potencia, bajan el nivel de emisiones, cubren el déficit en el más corto plazo posible en términos de obras de energía que cualquier otra. O sea, hoy no hay motivo para no ir por renovables. La verdad que nuestra propia impericia no ir más rápido por renovables. Y siempre esto lo mostraba al principio. Lo que muestro ahora es, todos los que estamos hoy aquí, estos son los 5/5 de la población mundial. Los que son economistas conocen este diagrama, el diagrama de la copa. En el 90, cuando nos vendían espejitos de colores, esta era la teoría del derrame, porque se suponía que cuando se llenaba de riqueza el quinto de arriba, desbordaba y le llegaba a los pobres de abajo. Bueno, está mostrado empíricamente que no funciona. No solamente no funciona, sino que ese 87% hace 10 años era 83%, o sea que es un proceso de concentración creciente. Y los que estamos acá arriba, digo los que estamos porque la próxima vez que se quejen, repasen, porque los otros 4, todos los que estamos aquí estamos en el quinto más rico. Con los matices que tengamos entre nosotros, todos estamos en el quinto más rico. Estos de acá viven con menos de $2 por día, estos últimos dos. Entonces concentramos todo, el producto bruto, la infraestructura, el ahorro. Este modelo es lo que hay que cambiar, descentralizar y cambiar con renovables, no es simplemente cambiar de tecnología, es para cambiar esto. Cuando uno quiere hacer un sistema más inclusivo y que tenga menos efectos colaterales, está hablando de esto. Y cuando hablamos de problemas climáticos, no es el día después de mañana con la Quinta Avenida inundándose y la gente saliendo de la biblioteca pública en bote. Es desequilibrios que poblaciones vulnerables gastan muchísimo o no gastan porque no lo tienen y sufren las consecuencias de desequilibrios que no producen. Los que toman decisiones en el mundo respecto de las emisiones son un grupo muy concentrado. Nosotros somos en el G20 solamente el 0,7 de las emisiones globales. Ahora tenemos el doble de emisiones per cápita que el resto de la región. Entonces, los dos parámetros que se vienen, que es intensidad energética y emisiones para nuestras exportaciones, van a ser una barrera para poder exportar los productos industriales que tengamos a la vuelta de la esquina. Y ahora, así ya termino. En términos de electricidad, bueno, la cantidad de millones de personas sin servicio eléctrico, la naturalización de estos títulos que ya a nadie le sorprende, leemos catástrofes climáticas todo el tiempo y parece que las hubiera mandado Jehová, es producto de las decisiones que tomamos, explícitas o implícitas. Y aquí, simplemente para terminar, me lo pongo como ayuda a memoria para contarles una fábula atribuida a Tarquino. Esto es para mostrar que hace falta, el chiste como chiste es malo, y está traducido del inglés, así que es peor. Pero para que el modelo de cambio de perspectiva, ¿no? Seguimos mirando a ver si encontramos no convencionales y cuánto tenemos que invertir para pagar un commodity exportable, que es la nueva tentación de la clase política argentina. La solución aparece todos los días, pero para verla hay que mirar, hay que levantar la mirada y ver. Para mí el fenómeno climático, no solamente para Argentina, pero Argentina incluida, es como una fábula atribuida a Tarquino, que era un rey de Roma antes del imperio, cuando todavía Roma no era una ciudad-estado, que era conocido como el soberbio, ¿no? Siempre claro en este caso, sobre todo cuando estoy en Buenos Aires, que no era porteño. Pero, porque no existíamos, ¿no? Tal vez. Era conocido como el soberbio, la hago rápida porque ya no quiero, ya se apagó hasta el reloj. Gracias. Sí, prometo terminar aquí. Tarquino se encuentra con una viejita que tenía 9 papiros y le pregunta qué tiene ahí, y la viejita le contesta que era los 9 papiros de la sabiduría universal. Tarquino descree de la viejita, dice que esta viejita va a tener los 9 papiros de la sabiduría universal y se ríe de ella, se lo había ofrecido vendérselos por 3 monedas de oro. Al rechazar la oferta, la viejita toma 3 de los papiros y los quema.
Le dice, quedan 6, ¿lo quiere comprar por 6 monedas de oro? Y Tarquino dice, pero si no compré antes, quedan 9, ¿por qué voy a comprar ahora menos, más caro? Y vuelve a rechazar. Le dijiste, toma 3 más y los quema. Le dice, quedan los últimos 3, ¿los quiere comprar por 9 monedas de oro? Tarquino dice, si esta vieja loca tiene razón, está quemando algo valioso. La fábula dice que terminó pagando por ver y que esos 3 que sobrevivieron eran los posteriores oráculos sibelinos que consultaban los sabios del Imperio Romano posterior. Esa parte de la fábula a mí no me interesa destacar. Lo que me interesa destacar es que Tarquino, a partir de su desconocimiento y soberbia, esperó y pagó el triple por 1/3. Nosotros en términos climáticos estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos esperando en las discusiones que lo pague otro, como si tuviéramos un lugar a donde mudarnos y como si no hubiera nadie pagando las consecuencias de los trastornos hoy, no en el futuro. En general se habla, no, en el futuro sufriremos hoy. Hoy por los que menos tienen y los que nos llenamos la boca siempre hablando. Me he pasado hablando de estas cosas en hoteles 5 estrellas cuando voy, como bien, me tapo bien, no sufro ninguna de las calamidades que sufre la gente de la que hablo. ¿Sí? Entonces, como en general los que tomamos decisiones no estamos en los lugares de pasar las penurias, nos parece que el tiempo es infinito. Así que la recomendación, humilde recomendación en un lugar, en un foro de una universidad, es seamos agentes de cambio. Cada uno con el enfoque que le parezca más adecuado, pero seamos conscientes que tenemos rumbo de colisión y que si no hacemos algo para modificarlo, no solamente nuestros hijos, sino nosotros y todo como género humano nos vamos a contarla. Muchas gracias.